infructuosa, ineficaz o inapropiada para conseguir la dilatación cervical y el descenso de la presentación. Ustedes lo que tienen que saber es que, para que se imaginen, el útero es como si fuese una jeringa. Las contracciones se generan a nivel de los cuernos uterinos, en la parte posterior del útero, y esa contracción va a ir de lo posterior, o sea, del fondo uterino, hacia adelante, como si fuese una jeringa tratando de sacar líquido, bueno, en este caso tratando de sacar un bebé, y la cabeza o la colita del bebé es lo que hace como cuña. La colita del bebé o la cabeza hace que esto, el orificio inguinal, empiece a dilatarse, porque empieza a haber presión, 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 y eso genera una dilatación. Si, por ejemplo, el bebé se contrae en transversa, o sea, de esta forma, nunca se iniciaría un trabajo de parto porque no hay ningún polo ofrecido al cuello. Entonces, vemos que hay una conservación de la sinergia funcional, el triple gradiente que tenemos, y podemos tener una hipodinamia, que es la intensidad disminuida como una hiposistolia, la frecuencia, una bradisistolia, y un tono. Generalmente, una frecuencia que es normal, estamos entre 3 a 4, como mucho 5 contracciones cada 10 minutos. En el caso del tono, fíjese que tiene que ser un tono que uno, cuando coloca el dedo, cuando introduzca el dedo en el útero, sea un tono fuerte, o sea, tenga una buena contracción. Si el dedo obviamente penetra, no estamos teniendo un buen tono, estamos teniendo una hipotonía. Todo esto está medido con aparatos que obviamente uno no tiene. Yo digo la forma que nosotros lo hacemos en el trabajo de parto. La hipodinamia, dijimos que suele darse en gran distensión uterina. No, ustedes no dejen de pensar que el útero es un músculo, entonces si ese músculo se estira mucho, por ejemplo, porque tiene un polidramnios o por ejemplo porque es un embarazo gemelar, eso hace que la fibra muscular se estire mucho y eso me genera que no pueda tener la contracción deseada. Y también puede ser secundaria, como por ejemplo el agotamiento muscular uterino. Esa mujer que está en trabajo de parto mucho tiempo, el músculo se cansa y deja de tener las contracciones. También se puede observar tras un parto inicialmente con contracciones normales o más intensas que no progresan. Son esos partos que arrancan bien, pero después el músculo se cansa. Y en todo caso, si está habiendo muchas contracciones y después se cansa, lo que puede haber es una desproporción entre lo que es el bebé y la pelvis. Entonces, por más que tenga contracciones, no va a pasar porque vamos a ver que hay distocias, por ejemplo, las óseas que no pueden ser modificadas, tienen la pelvis chica y tienen la cabeza grande, haga lo que haga, no va a pasar. En el caso de que sea una hiperdinamia, ¿qué pasa? Acá pasa todo lo contrario, que hay una mayor contracción. Fíjese, más de 5 contracciones en 10 minutos. El útero está duro como una piedra y no descansa. Usted tiene que pensar que en la contracción al bebé no le llega sangre. Y en la relajación es cuando le llega la sangre, porque obviamente cuando hay contracción se contrae el músculo uterino y las arterias uterinas dejan de pasar sangre a la placenta. Es un momento crítico. Entonces, necesito la relajación para que el bebé se recupere. Si tengo una hipertonía, lo que tengo es que hay una contracción continua, entonces no estaría pasando sangre, no le pasan los nutrientes, no le pasa oxígeno, el bebé tiene un sufrimiento fetal. ¿Qué significa la disdinamia? Es la inversión del triple gradiente, incoordinación uterina o anillo de contracción. Acá no está funcionando como si fuese una jeringa, sino cada uno se contrae de manera anárquica o incoordinada. Y la policistolia es cuando hay mucha frecuencia contráctil y superan los 5 en 10 minutos. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos este tipo de patología? Bueno, siempre hidratar. La hidratación es importante porque muchas veces disminuye la oxitocina, la cantidad biodisponible. Se vacía la vejiga, porque a veces la vejiga al estar llena hace que la cabeza no pueda bajar, porque la vejiga la hace como de tope. Se pasa todo tan justo que hasta el cabalgamiento de los huesos de la cabeza del bebé. Entonces una vejiga llena es más que suficiente para que el bebé no pueda bajar y se genere una alteración en la contractilidad. La miotomía significa cuando se rompe la bolsita, muchas veces la bolsa de aguas, cuando está en trabajo de parto y en ese momento se rompe la bolsita.
Y siempre tenemos que tener un monitoreo fetal continuo porque vamos a hacer más adelante el sufrimiento fetal agudo, que también le doy yo. El monitoreo nos ayuda para ver si hay un sufrimiento fetal del bebé en ese momento. Si hay una hipodinamia, significa que no tiene buenas contracciones, uno le puede dar oxitocina o prostaglandina. Generalmente nosotros usamos las oxitocinas, que lo que hacemos es aumentar la frecuencia de las contracciones y mejorar también el tiempo que dura. En el caso de que sea al revés, que tenga una hiperdinamia, es suspender el útero estimulante, como por ejemplo recién la oxitocina, y dar tocolítico, como por ejemplo una buscapina simple endovenosa, que lo que hace es relajar el músculo. Y la disdinamia, que es esta falta de contracción que causa de manera anárquica, uno trata de hacer el triple gradiente con oxitocina y en caso de que no sea posible, ver el tema de la cesárea electiva. Acá fíjese la cantidad de fármacos que se pueden dar para la distosia dinámica, generalmente sí derivado de los opioides. Muchas veces se suele dar estos y estos fármacos y el bebé puede salir deprimido, por lo cual hay que usarlo con mucha cautela. Lo que más usamos nosotros generalmente es el Reliberam, la metoclopramina y la buscapina, la iosina, como antiespasmódicos que relajan el músculo, y siempre que se da... siempre que sea cualquiera de estos opioides, uno debe dar oxitocina porque muchas veces disminuye las contracciones. Y ustedes me pueden decir, ¿y pero qué es un trabajo de parto prolongado? Bueno, un trabajo de parto prolongado es cuando la fase del periodo de dilatación, cuando empieza la dilatación, dura o excede las 20 horas en la mujer nulípara y las 14 horas en la mujer multípara. Fíjense que hace un día dilatando, es un montón. Nadie espera eso por lo general, porque nada, es mucho el tiempo. Y en el caso de que sea la fase activa del periodo de dilatación, que haya un retraso o retardo en la evolución de la dilatación. Vieron que yo les expliqué que uno tacta y ve el cuello, entonces ve que el cuello, la progresión es menor a 1 centímetro por hora en las primíparas y a 1 centímetro y medio en las multíparas. O sea que yo cuando tacto, a la hora tengo que tener una modificación. Si el cuello sigue igual, bueno, evidentemente es un parto prolongado, siempre y cuando yo tenga las contracciones adecuadas, ¿no? Porque si no tengo contracciones, tampoco voy a pretender de que haya una modificación cervical. Y el periodo de estacionamiento, que es ausencia de evolución cervical durante 2 horas. Si en 2 horas yo la tacto y sigue con lo mismo, evidentemente no va a andar. La distosia de la parte blanda es todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, venir a la mente, que me genere una alteración en el conducto del trabajo de parto. Por ejemplo, en el útero, una malformación uterina, miomas, tumor de ovario que no me permite que me baje la cabeza del bebé. Si tengo riñón a nivel pélvico, que no es la localización habitual, o por ejemplo cicatrices uterinas previas, como por ejemplo, no sé, la señora le hizo una miomectomía, cicatrizó de más, y eso me hace una cincha que no me permite que el útero trabaje de manera coordinada. También puede pasar en el cuello uterino, por ejemplo, que tengo un tumor, tengo un cáncer de cuello, entonces el tumor no me permite, sangra mucho, o que le hayan hecho una conización por un SIL de alto grado, entonces me genera una cicatrización que me puede generar una estenosis, obviamente también una malformación. En el caso de la vagina pasa algo similar, que uno piensa que tiene tabiques en la vagina, o por ejemplo tiene un tumor en la vagina que no permite que la cabeza salga, o una estenosis también que puede ser congénita o adquirida. Y la vulva no se escapa a todo esto, las grandes malformaciones vulvares, las estenosis, los condinomas y las varices. La condilomatosis, que tenga una verruga, nadie va a hacer una cesárea por eso, pero a veces cuando hay mucha cantidad, uno hace la cesárea más que nada porque sangra mucho, es muy difícil poder suturar y es más beneficioso una cesárea. Y las varices muchas veces es una primigesta, necesita una episiotomía, y la episio con una varice no para más de sangrar. Créanme, bastante compleja cuando son esas vulvas que son muy varicosas. Pasamos a otro que ya vimos recién, que tenemos distocias que son de contracción, distocias que son de parte blanda, y ahora pasamos a la parte más dura, digamos, a las distocias óseas. ¿Qué quiere decir esto?
es cuando hay una discordancia entre el bebé y la pelvis de la mujer. Cuando uno ve los diferentes tipos de pelvis, tenemos la ginecoide, que es la más habitual. Fíjese que es la más redondita y el diámetro, tenemos bastante diámetro transverso. En el caso del androide, que está en un 20%, fíjese que también va conservando, pero ya la platipeloide y la antropoide son las que más nos dificulta, porque si bien la platipeloide tenemos un diámetro transverso adecuado, el anteroposterior no es el adecuado, y pasa lo inverso en la antropoide, donde el diámetro anteroposterior está acorde, pero el transverso no. No son tan redonditos como es, por ejemplo, el ginecoide. Entonces, acá me explico un poquito lo que recién le dije. Ginecoide, el diámetro máximo es el transverso, y en el caso del androide también, fíjese que el antropoide es anteroposterior y se encuentra disminuido el transverso en la platipeloide. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que una distosia ósea puede ser simétrica en el caso de que haya una alteración de solamente un diámetro, o asimétricas cuando haya más modificaciones. Esto después lo quieren leer, léanlo, es el diámetro cuando se encuentra disminuido, por ejemplo, el diámetro antero-posterior, o cuando se encuentra disminuido solamente el transverso, como por ejemplo en la pelvis de Robert. En este caso, cualquiera de las simétricas, hay solo un diámetro alterado. En el caso de las simétricas, hay reducción de todo, o sea, hay toda una reducción del trabajo de parto, del conducto de trabajo de parto, o sea, tanto en la excavación superior como en la inferior. Entonces puede ser, por ejemplo, en las pelvis justa minor, como si también en las sifóticas. Y las pelvis asimétricas oblicuas son aquellas que tienen un diámetro alterado, son las más defectuosas, y por ejemplo puede venir asociada a la poliomelitis y defectos congénitos. Fíjese que podemos tener, fíjese esta pelvis, acá evidentemente un bebé no va a pasar como trabajo de parto, o la luxación congénita de las caderas, y puede pasar también de que haya obstruidas, por ejemplo, puede ser un tumor, puede ser la quinta lumbar desplazada, puede ser fracturas o enfermedades óseas, fíjese, por desplazamiento de la quinta lumbar, como así también, miren lo que es esto, es una S, es imposible que pase un bebé. Todo esto que se lo di más o menos rápido, y que si después leanlo tranquilo, lleva a esto que para mí es lo más importante. Ustedes van a leer un montón de diámetros, pero el más importante es el diámetro promontopubiano, que es el menor. O sea, este es el diámetro menor para que el bebé pueda pasar. Todo lo demás son mayores a esto. Entonces, como este es el menor, lo que vamos a ver que de acuerdo a la estrechez de la pelvis, vamos a tener primero y segundo grado, que están entre 10,5 y 7,5, mejor dicho 8. Acá se puede hacer un parto. O sea que la pelvis viable es aquella que tiene un diámetro promontopubiano de 8 o mayor. En el caso que me dé menos de 8, va a cirugía, no es viable. Todo esto es difícil poder diagnosticarlo, por lo cual tenemos que esperar el trabajo de parto espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Son esas mujeres que tienen buena dinámica, vamos viendo que tiene la dinámica adecuada, que hace la fuerza adecuada, que tiene el tono adecuado, pero que nada, no modifica el cuello, no modifica el cuello, no modifica el cuello, no modifica el cuello. Porque ustedes se acuerdan lo que les dije al principio, que para que haya una modificación del cuello tiene que haber un polo del bebé ofrecido al cuello uterino, ya sea la cabeza o la cola. Por ejemplo, si un bebé está en transversa no puede ser, y si un bebé se encuentra arriba de la pelvis, porque tiene una pelvis que es platipeloide y no me permite que la cabeza del bebé apoye sobre el cuello, no va a haber modificaciones. Entonces, si no hay modificaciones, uno no tiene que ensañarse y decir, no, sí, seguramente es porque le falta dinámica y le da más oxitocina, y eso puede generar una hiperdinamia y puede generar un sufrimiento fetal agudo. Entonces, no prueba de parto, factores que contribuyen a generar una distosia compleja, que es la pelviana madre diabética. La mayoría de veces uno espera el trabajo de parto, pero si yo sé que la paciente tiene un factor más, y no voy a estar esperando el trabajo de parto. Por ejemplo, una madre diabética, el bebé puede pesar
más de 4 kilos. Entonces no me está probando un trabajo de parto ahí. Obviamente uno tiene que pensar entre lo que es la pelvis y la madre. Es decir, la mujer mide 2 metros y el bebé pesa 3,9 kilos, 3,8 kilos, 4 metros, uno puede tirar a hacer un parto. Ahora, si mide 1,50 y el bebé pesa 4 kilos, está difícil que vaya a tener un parto. También, obviamente, el embarazo gemelar es complejo y hoy en día es difícil que sea un parto de gemelo, pero bueno, se siguen haciendo, muchas veces termina en cesárea. Diagnóstico en el trabajo de parto, presentación se encuentra móvil, como le dije, por encima del estrecho superior, porque obviamente no pueden pasar por la pelvis. Emborramiento y dilatación se tornan tórpidos porque no hay nada ofrecido para que haga de cuña. Y lucha de contracciones contra obstáculos. Uno intenta hacer contracción, 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 pero la realidad es que no funciona porque no va. El examen obstétrico, obviamente el vientre prominente, es una panza que no baja, tanto vaginal como le dije recién, y tanto de impresión de Newton. Fíjese, acá vemos el pubis, acá vemos la articulación sacrocoxígea. Como pasa, acá cuesta, pero pasa, es leve, y acá ya está tocando la cabecita contra el pubis. Diámetro promonto pubiano, diámetro promonto pubiano. Entonces, si uno hace la maniobra de Müller, lo que hace es tocar la cabecita y ver si pasa o no pasa y tratar de ayudarlo, pero si ya toca de una, es difícil que pueda pasar. Ahí pasamos a las distocias de contracción, pasamos por las distocias de partes blandas, pasamos por las distocias óseas y vamos a la distosia del bebé, porque por más que esté todo bien, si el bebé se encuentra mirándonos y deflexionado totalmente o está de frente, estos dos bebés no van a ir a parto, van a ir a cesárea. Lo más habitual es ver al bebé todo, digamos, con la cabeza retraída, estar bien en posición como corresponde, y acá tenemos el diámetro cefálico menor que puede pasar por la pelvis. En la ejercicio pubiana o en el Bregman también puede tener un parto vaginal donde el diámetro aumenta, pero no es tanto, pero fíjense acá cómo aumenta mucho lo que es frente y cara. Esto se hace a través de un tacto, donde uno toca la nariz y la boca en este caso es la frente y los ojos. Entonces, en ese caso, una vez que se detecta que el bebé viene deflexionado, va a cesárea directamente, no se intenta parto. Parto solamente en estos dos, que es la de vértice normal y la sincicio-pucio. Por último, pasamos a uno de los miedos más importantes que tenemos los obstetras, que es la distosia de los hombros. ¿Qué quiere decir la distosia de los hombros? Es cuando hay una dificultad no en sacar la cabecita, sino que los hombros se quedan por arriba. Entonces, la cabeza sale y hay un atraso en el que salgan los hombros. Y esto puede llevar a ¿qué? A hemorragias, atonías y laceraciones. ¿Por qué? Porque hay una mayor mortalidad fetal, lección del plexo braquial, obviamente del bebé, porque se empieza a tirar, y obviamente las fracturas de húmero y clavícula, si es que se dan, son inevitables. Es impresionante. Ustedes imagínense que sale la cabeza del bebé, que sale, se dice cabeza de tortuga porque son generalmente bebés grandes, entonces asoman y no tienen ni siquiera de dónde agarrar, quedan con la cabecita así en la vulva. Y si no se saca el bebé en el corto periodo, puede generar la muerte. Imagínense que el bebé se queda ahí, queda a mitad de camino y se muere en la vulva de la madre. O sea, es tremendo. Entonces, imagínense que la cabeza está afuera, pero los hombritos están por arriba de lo que es la pelvis. O sea, el cuello estirado, eso lleva a una lesión del plexo braquial, obviamente está todo estirado eso, y que en el mejor de los casos hay fractura de clavícula de húmero, que lo que me genera es reducción de los diámetros. ¿Cuál es el tratamiento? Disminuir el intervalo de tiempo, obviamente, entre la cabeza y el cuerpo, intentar iniciar la tracción suave y asistido con esfuerzo, una gran episiotomía, uno tiene que tratar de estar cómodo para traccionar. Chicos, acá se tira, uno se cuelga, uno se cansa, va a otro obstetra, tira, hay que sacar ese bebé, sea como sea, vivo. Iniciar técnicas para liberación de hombros, que ahora lo vamos a ver, que es la maniobra de McRoberts. Fíjense esto, bueno, acá no está tanto la cabeza, pero imagínense que la cabeza está acá afuera y lo que se hace es tirar bien para atrás
la pierna para tener en la máxima apertura de la pelvis, y de arriba un obstetra, un ginecólogo, lo que sea, lo que hace es hacer mucha fuerza para que el diámetro de los hombros se reduzcan, ya sea con la fractura del húmero o de la clavícula, para que el bebé pueda pasar por ahí. Dice, bueno, pero qué feo pensar en que va a fracturar una clavícula. Eso no es nada, se recupera rápidamente y el bebé vive, porque si uno no hace esto, el bebé queda ahí y después hay que sacarlo por cesárea, cortar la cabeza. No, nunca me pasó y gracias a Dios espero que nunca me pase, pero esto es muy complejo para la madre, para el bebé, para todos. Así que es una de las distocias que más tenemos miedo y de las que, gracias a Dios, mucho no se ve. Y que no es inevitable, es difícil. Uno puede estimarlo por el peso del bebé, por cómo está, pero no hay forma de evitarlo si es que te va a suceder. Por eso es ver bien cómo va el trabajo de parto, no ensañarse a que tiene que tener un parto, porque a veces no da y es por algo. Tampoco es pasar al otro extremo de hacer cesárea todo lo que camina, porque me es más cómodo, más sencillo, no tengo que esperar nada por el estilo, pero bueno, creo que un equilibrio entre las dos cosas es lo más adecuado. Chicos, ¿alguna duda de lo que hablé de distocias? Bueno, mañana a las 8 de la mañana los espero tempranito, vamos a ver diabetes, vamos a meter también 3 clases, así ya la vamos achicando, y se van tempranito igual, yo tengo que estar 9:30 en quirófano más o menos, así que 1 hora y media hacemos la clase, así ya después se liberan, y ahí arreglamos para las próximas clases cuándo la podemos hacer. Pero bueno, si tienen obviamente alguna duda, algo de todo lo que hablamos, me dicen. La intención sería que vengan. A mí me gusta más que sea presencial que por Zoom, porque obviamente no podemos conocer las caras y, y es más dinámico. Si pueden venir, la mayoría lo hacemos. Me parece más adecuado. Y si tienen alguna duda de hoy, también me la cuento. ¿Les parece? Mañana 8 en punto, chicos, en punto, porque yo arranco a las 8. 8:10, 8:30 ya llegan tarde, entonces prefiero que vengan tempranito y arrancamos bien y se van temprano. Vienen temprano, se van temprano. Vienen tarde, se pierden parte de la clase. ¿Entendido? Hasta mañana, chicos.